Les decía el domingo, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de, de algunos pasajes, en las próximas predicaciones, de algunos pasajes donde habla la palabra de Dios, justamente de esto que se repitió un par de veces en este pasaje que leímos, que es los unos a los otros. Amén. En este caso habla la palabra de Dios de no irritándonos ni ser vanagloriosos, irritándonos, dice, unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y después dice en el versículo 2, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Ustedes saben, hermanos, eh, que toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, la ley, nuestro Señor Jesucristo y toda la palabra de Dios, hermanos, y ahora nosotros, se trata en buena parte o tiene mucho que ver esto de la relación los unos con los otros, de la relación de hermanos, de la relación entre personas que han sido salvadas, que han sido compradas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la ley, por ejemplo, hermanos, muchas veces lo he dicho, la ley misma, en sí misma, ¿no es cierto? Los primeros 4 mandamientos son acerca de nosotros, como unos mandamientos demandando Dios algo de nosotros. No tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no te harás imagen ni escultura, ni cosa semejante delante de Dios. Guardarás, bueno, las fiestas que habla el Antiguo, que eran para el Antiguo Testamento, para el tiempo de la ley. Y después empieza inmediatamente, hermanos, a partir del sexto mandamiento, del quinto mandamiento, con honrarás a tu padre y a tu madre. Y después son todos mandamientos, hermanos, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Son todos mandamientos acerca del otro. Y que deben cumplir, y que deberían cumplir, y que si cumplieran todos los hombres, los unos a los otros, cumplieran con eso. Si todos los hombres, hermanos, amaran a su prójimo como a sí mismo, cada persona amando a la otra y la otra amándome a mí como a él, como a ellos mismos, esta tierra sería un paraíso. Y si a eso le agregamos, hermanos, que aman a Dios por sobre todas las cosas, no solamente que la tierra, que todo andaría bien, no solamente que no existirían las guerras, que no existirían la delincuencia, que no existirían las familias destruidas, que no existirían las adicciones, que no existiría nada de eso, sino que además, hermanos, toda la gente estaría amando a Dios por sobre todas las cosas y serían salvos. Amén. O sea que se trata de una relación del hombre con Dios y de una relación, inmediatamente una relación del hombre con su prójimo, con el otro. Una relación, hermanos, de los unos con los otros. Amén. No va a suceder, muchas veces lo digo eso en el mundo, porque no va a suceder, incluso está escrito que no va a suceder, pero sí debe suceder, y está escrito que debe suceder, hermanos, y que tenemos el poder para que eso suceda en la iglesia, en el pueblo de Dios. Que cada miembro, hermanos, que cada uno de nosotros nos podamos amar los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Después vino nuestro Señor Jesucristo y dijo lo mismo, hizo lo mismo también cuando juntó a sus discípulos, cuando les enseñaba, cuando los exhortaba, cuando les hablaba, hermanos, con todos los errores de ellos y las cosas de ellos y la incredulidad de muchos de ellos y las debilidades de muchos de ellos, pero el Señor los fue discipulando, les fue enseñando. Y horas antes de irse les dijo, y les dejó el encargo más importante de toda la Biblia, y que hoy también es para nosotros, hermanos, no fue solamente para ellos. Les dijo el Señor, en esto conocerán todos los hombres que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, y otra vez, los unos a los otros, hermanos, os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Y eso es algo, hermanos, que la palabra de Dios nos deja muy en claro a cada uno de nosotros también. Que debe haber en la iglesia ese amor fraternal, ese amor, hermanos, como el de Cristo por nosotros, también nosotros por el hermano, por el otro. Amén. Hablábamos el domingo, hermanos, de el perdón. Hablábamos el domingo y que también es algo que se hace por el otro. Amén. Hablamos el domingo del perdón, de que muchas veces nosotros, tomando la parábola de los 2 deudores, que muchas veces nosotros también tenemos, ¿no es cierto? Decíamos que también nosotros somos acreedores. O sea que a nosotros nos deben algo. Nos deben quizás amor, nos deben cariño, nos deben una felicitación, nos deben un bien hecho, como les decíamos, hermanos, nos deben un te quiero, nos deben algo. Nos han desilusionado, nos han fallado muchas veces, y a muchos de nosotros, y seguro que todos ustedes tienen a alguien a quien podrían, y acá es donde entra Jesús, hermanos, a quien ustedes querrían, o ya lo hicieron, hermanos, tomar del cuello. Amén. O sea,
vengarse o ya no tratarlo o directamente eliminarlo, ¿no es cierto? No tratarlo para nada y no querer saber nada con él. Muchos de nosotros quizás, y eso dice el Señor que es tomar del cuello. Estaba como esa persona que fue perdonada por el rey, pero después cuando encontró a su compañero que le debía menos, era menor la deuda, lo encontró que le debía, lo tomó del cuello, lo ahogaba porque quería que él le pagara lo que le debía. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, hermanos. Somos deudores, sí nos han fallado, sí nos han hecho cosas, sí nos han decepcionado, sí muchas de esas cosas, pero el Señor dice que nosotros no podemos, no debemos vengarnos, no debemos devolver golpe por golpe. El Señor dice que nosotros debemos, hermanos, amarlos. El Señor dice, y acá está la palabra, de que nosotros debemos perdonarlos. Y en muchas partes la palabra de Dios habla de perdonándoos los unos a los otros. Y otra vez, los unos a los otros. Amén. Que nosotros debemos ser como nuestro Señor Jesús fue con nosotros. Que lo mismo, hermano, que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, nosotros ahora lo debemos hacer con el otro también. Amén. Y así como nosotros fuimos perdonados, y esa fue la deuda mayor que se nos perdonó a cada uno de nosotros. Que esa fue la deuda mayor, hermanos, que se nos perdonó allá en la cruz a cada uno de nosotros. Y de la misma manera ahora nosotros, hermanos, teniendo en cuenta que fuimos perdonados de algo que nosotros no podíamos pagar y no vamos a poder pagar con nuestras fuerzas nunca, pero nunca. Teniendo en cuenta eso, ahora nosotros debemos perdonar al hermano también. Amén. La Biblia, nosotros sabemos, hermanos, que es la palabra de Dios. La Biblia sabemos nosotros, y si es la palabra de Dios, nosotros sabemos que son los pensamientos de Dios. Que cuando hablamos de la palabra, que cuando hablamos de la Biblia, que cuando la leemos, podemos estar, cuando hablamos de ella, hermanos, estamos de alguna manera poniéndonos en la cabeza de Dios, o en el corazón de Dios. Estamos hablando la palabra de Dios, o sea que sus pensamientos, si usted habla las palabras que usted hable, cuando hablamos nosotros, son palabras que están en nuestra mente antes y después salen. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios y la leemos y hablamos de ella, lo que estamos haciendo es, hermanos, bajando a nosotros y bajando y sacando los pensamientos y los planes y las características de Dios. Y la característica, hermano, la palabra de Dios dice que la única manera de entrar al cielo, ¿cuál es? ¿Qué se necesita para entrar al cielo? ¿Cómo debe ser una persona para entrar al cielo, hermanos? Perfecta. No hay otra manera. ¿Y hay gente en el cielo ahora? Sí, hay gente cristiana en el cielo ahora. ¿Y fueron perfectos? No. ¿Y cómo es? ¿Y nosotros vamos a ir al cielo y vamos a ser perfectos alguna vez en esta tierra? No. No, y ahora vemos en la palabra de Dios que no se puede. Lo leímos, ¿no? ¿Y cómo es entonces? Porque alguien que sí fue perfecto, es perfecto. Vivió una vida perfecta en obediencia a Dios y en amor por el otro, hermanos, fue ese nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, hermanos, Él vivió una vida perfecta en obediencia a Dios, en amor a Dios, en perfecto amor a su Padre Celestial, a nuestro Dios. Y eso hizo que obedeciera a Dios y fuese hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay una pequeña diferencia en lo otro. En cuando se dice, hermano, en cuanto a que nuestro Señor Jesús murió por nosotros, pero fue solamente de su parte, no recibió retribución en su momento. No fue él por lo otro, no fue los unos por los otros, no fue Jesús por los otros y los otros por Jesús. No fue así. Fue Jesús por nosotros y nosotros no podíamos hacer nada por él. Porque nosotros lo único que tenemos para presentarle a nuestro Señor es pecado y maldad. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que está en la mente, en el pensamiento de Dios, porque está bajado a la palabra de Dios. Dice la Biblia que no hay hombre bueno delante de los ojos de Dios. Ahora, delante de nosotros, hermanos, si nosotros conocemos muchísima gente buena, pero bajo nuestro parámetro, bajo el parámetro de Dios, no hay. Están todos bajo maldición, están todos bajo pecado y todos merecen ir al infierno. Pero Él, por su gran amor con que nos amó, hermano, y con que amó a muchas personas, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Solo, no tuvo retribución en ese momento, solo para que nosotros podamos ser salvos. Él fue el que recibió la ira de Dios, de su mismo Padre, hermanos. El Evangelio es que Dios mató a su Hijo en la cruz, bajo su ira, para salvarnos a nosotros.
Se trata de eso. En la cruz, hermanos, Cristo recibió la ira de Dios porque cargó nuestros pecados, porque llevó nuestra carga. Cristo recibió la ira de Dios, hermanos, fue acusado de nuestros pecados y castigado por nuestros pecados para que nosotros ahora podamos recibir a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Lo que significa que ahora cuando Dios nos mira, cuando nosotros creemos y hemos venido a Él y nos arrepentimos de todo corazón y queremos seguirle de todo corazón, Dios nos mira, hermanos, como si hubiésemos vivido ya la vida de Cristo. Y dice la Biblia, no hay condenación para el que cree. No lo hay. No hay. Amén. No hay condenación. Por eso nosotros podemos saber que vamos a ir al cielo. Por eso, hermanos, si es necesario que creamos realmente que vamos a ir al cielo, que somos salvos, que somos sus hijos. Si no, no sería fe, y la salvación es por medio de la fe. Si yo les pregunto a ustedes, si ustedes creen que van a ir al cielo y me dicen que no saben todavía, no tienen fe, por ahora no van al cielo, se van al infierno. La Biblia dice que es por fe, y que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que cada vez que conozcamos más y más cómo es Dios, que conozcamos más y más lo que hizo a través de nuestro Señor Jesús, y podamos entender que Él es el camino que nos lleva justamente a Dios, que nos lleva al cielo, y creamos en Él, entonces, siendo imperfectos, vamos a ir al cielo. Por lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz, por ese intercambio que se ocurrió en la cruz. Cristo muriendo por nuestros pecados y nosotros, hermanos, y Dios mirándonos a nosotros como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Dios mirando a Cristo como si hubiese vivido la vida nuestra, cuando no la vivió por ni un segundo vivió la vida nuestra. Y Dios mirándonos a nosotros allá en la cruz como si hubiésemos vivido la vida de Cristo, que ni por un segundo la podemos vivir nosotros tampoco. Amén. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. De esa manera nosotros, hermanos, podemos decir que vamos al cielo, sin ser perfectos, pero siendo perfeccionados por nuestro Señor Jesús. O sea, siendo cubiertos por la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De esa manera una persona es salvo, realmente salvo. Y no significa, hermanos, antes de que por ahí piense, bueno, pero entonces yo ahora creo en Jesucristo y ya, no sé, me bautizo y me voy a vivir como yo quiero, total, ya fui salvo. Si usted cree así, usted no ha entendido nada. La verdadera, hermanos, cuando una persona es salvo es quebrantado por lo que Cristo hizo en la cruz. No quiere para nada pecar. Aborrece todos sus caminos anteriores, no le gusta lo que estaba haciendo antes, no quiere hacer más eso y va a luchar contra sus pecados siempre. Y no va a ser, hermanos, algo perfecto, que acá lo vemos que no lo es. Y ahora entramos al versículo, hermanos, no va a ser algo perfecto, pero esa lucha que tenemos nosotros mismos con nuestro pecado y esa interacción que tenemos con nuestros hermanos, que también tienen luchas con sus pecados, y estamos todos juntos en eso, hermanos, hace que nosotros cada uno de nosotros podamos ser perfeccionados por Dios. Amén, perfeccionados por el Señor. De cada situación, de cada cosa, hermanos, que suceda, de cada error de mi hermano y de cada error mío, mi hermano va a ser perfeccionado con eso. De cada error o pecado del hermano, vamos a decir las cosas con los nombres bíblicos, o pecado del hermano, pecado mío, hermanos, va a ser así perfeccionada la iglesia toda también. Amén. Dice acá la palabra de Dios, fíjense lo que dice acá, hermanos, y es el por qué les digo esto. Dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A quién le está hablando Pablo acá? ¿A quién? ¿A gente que no conoce a Dios? ¿A gente del mundo? Está hablando a hermanos. Le está hablando, hermanos, y está haciendo los unos a los otros como que todos pueden caer en error o en pecado. Dice, ustedes que son, andemos en el Espíritu, no nos hagamos, dice, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, contra todas estas cosas nosotros debemos luchar, porque todas estas cosas van a venir a nuestro corazón también. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, le habla a hermanos,
Y dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, o sea, otro hermano sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ahora le habla a esos que son espirituales, a esos que les encarga restaurarle al otro con espíritu de mansedumbre y le dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que están todos, amén, todos hermanos, con la posibilidad de caer. Amén, con la posibilidad de caer. Por eso les decía, vamos a ir al cielo, recuerden lo que les decía hoy, sí. ¿Somos perfectos? No. ¿Quién es el perfecto y el que nos cubre con su justicia? Cristo. Por creer en Él, por estar en Él, es que nosotros somos salvos. Pero a la vez, por estar en Él, por creer en Él, hermanos, es que nosotros podemos saber que va a haber errores, que va a haber pecado, que vamos a ser tentados y que vamos a tener que lidiar con hermanos que les va a pasar eso también. Pero que todo eso, hermanos, tiene que hacer que nosotros podamos ser perfeccionados. Amén. Dice, hermanos, si nosotros, por ejemplo, si algún hermano, y fíjese que habla de hermano, no dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurables, no dice llamen al pastor para que lo haga, aunque lo pueden hacer, pero hermanos, no dice eso. En Mateo 18, Jesús cuando le dice también a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano, no dice llamen al pastor, no, hacelo vos, los unos a los otros. Amén. Los unos a los otros. Restaurarle dice con espíritu de mansedumbre. No se trata, hermanos, no se trata de marcar, porque a veces somos muy buenos para eso, para marcar los errores de los demás, pero no para restaurarle, no para ayudarle, para corregirlo, para que se corrija, para que se arrepienta o para que se vuelva como debería ser, sino, hermanos, que lo hacemos para mostrarle a los demás, para exponerlo, para mostrarle a los demás que no es perfecto, que no es tan bueno como dicen, que no es tan bueno como él cree. Y eso, hermanos, es un pecado. ¿Es pecado la falta que usted le encontró al otro? Bueno, puede ser también, pero es pecado lo que está en su corazón también. Amén. También es pecado eso. Y de eso también debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, otra vez, los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y es un poco lo que decía hoy, hermanos, lo engancho un poquito con lo que decía hoy del perdón. Alguien llevó la carga más pesada por cada uno de nosotros. Alguien llevó esa carga llamada muerte, condenación, pecado por nosotros. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. Lo mismo debemos hacer nosotros. No vamos a llevar el pecado del otro a la manera de Cristo, pero el mismo sentir tiene que haber en cada uno de nosotros. Cuando el hermano necesita, hermanos, aliento, cuando el hermano necesita ser confrontado, eso es sobrellevar las cargas del hermano. Cuando el hermano necesita oración, por supuesto. Cuando el hermano necesita, hermanos, ayuda de algún tipo económica o de trabajo, todas esas cosas son llevar las cargas los unos de los otros. Cuando el hermano necesita que usted escucharlo, ser escuchado, mejor dicho. Cuando el hermano necesita, hermanos, todas esas cosas, los unos a los otros deben estar para eso. No es solamente el pastor. No, el pastor es obligación, pero los demás, ustedes los hermanos, los unos a los otros también. No hay, hermanos, una ovejas sola. No hay un cristiano solitario. No existe eso. No hay uno cortado. Si está cortado de la iglesia, aunque venga a la iglesia. Si no le interesa a usted nada de lo que sucede en la vida de su hermano, está cortado. Si no le interesa saber qué pasó con conocer al hermano que vino, conocer al que no conoce todavía, hermanos, todavía está cortado. Todavía está aparte. Si solamente se relaciona con su grupito, que no es que está mal eso, pero agregue también. Relaciónese también con el otro. Hermanos, y así sobrellevar las cargas los unos a los otros. Cuando necesita, hermanos, ser confrontado el hermano también, eso también es una muestra de amor, pero debe ser, un poquito lo que decía el versículo anterior, con espíritu de mansedumbre. No para exponerlo, no para decir que usted tiene razón, no, para que el hermano llegue a arrepentirse de esa falta, llegue a darse cuenta de su error y pueda así ser restaurado por el Señor, hermanos. Dice, porque el que cree ser algo,
hermanos, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo puede ser después de creer, y nosotros lo creemos y sabemos que es palabra de Dios, que no hay mérito en la salvación en nosotros? Que es pura gracia, que es, hermanos, puro amor de Dios por cada uno de nosotros. Y que a pesar de ser pecadores y a pesar de no ofrecerle nada a Él nosotros, porque no podemos, hermanos, no puede, y no queríamos antes hacerlo tampoco, Él nos rescató igual. Él nos salvó igual. ¿Cómo puede ser, hermanos, que entendiendo eso nos creamos superiores a los demás? Entendiendo, hermanos, que el parámetro es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesús, que el modelo es Él, a quien debemos parecernos cada vez más, y que Dios nos está formando, hermanos, al carácter de Él cada vez más. Y debemos ver que eso está sucediendo, y sería bueno que suceda en nosotros. Sucede en cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que, hermanos, si el modelo es Él, nosotros creamos algo, o nos creamos superiores a otros? La Biblia dice que eso es pecado delante de Dios. Está sucediendo, vuelvo ahora a lo que decía recién, está sucediendo, hermanos, desde que usted entró a la iglesia, desde que usted se entregó al Señor, desde que usted se arrepintió de sus pecados, desde que usted decidió seguir el camino del Señor, seguir la palabra de Dios, obedecer a su palabra, ha cambiado su corazón, han cambiado sus deseos, han cambiado sus prioridades, ha cambiado su visión de todas las cosas, su cosmovisión, como se dice. Cambiaron de verdad. Ahora aborrece el pecado, ahora no quiere fallarle más a Dios, pero de verdad. Es necesario que entendamos y podamos ver en nosotros mismos, hermanos, que hemos cambiado, que hemos mejorado, que no somos los mismos. Que si antes nos enojábamos por cualquier cosa y gritábamos y éramos orgullosos y enseguida no le hablábamos a este, no le hablábamos al otro y nos llevábamos mal con todo, ahora ya no queremos ser así. Le doy la posibilidad de que todavía no logró del 100% cambiar eso, hermanos, pero no lo quiere hacer. No está orgulloso de eso. Antes era mentiroso, antes era lujurioso, todas las mujeres eran todas objeto de su fantasía, la que pasaba por ahí, y ahora no quiere hacer más eso. Entonces está cambiando, y eso es bueno. Entonces, hermanos, significa que Dios está haciendo esa obra en usted. Significa que Dios lo está perfeccionando. Amén. Significa que el Señor lo está perfeccionando y lo va a hacer cada vez más parecido. Y estamos caminando hacia eso, cada vez más parecido a usted, a nuestro Señor Jesús. Nada más ni nada menos. En nuestra vida y la santificación o la salvación, hermanos, hasta que nosotros morimos, se va a tratar de eso. En el cristiano verdadero se trata de eso. Se trata de esa progresión, de esa madurez, o de ese parecernos cada vez más, gradualmente, pero cada vez más a nuestro Señor Jesús. Con errores, con tropezones, con fallas, como pueden suceder acá que las menciona Pablo, hermanos, pero cada vez más parecidos, pero avanzando y cada vez más parecidos al Señor. Pidiéndole perdón al Señor, siendo restaurados por Él y venciendo esos pecados y conquistando esas colinas hasta parecernos cada vez más a Él. No estancados siempre en el mismo pecado y repitiendo siempre el mismo pecado, y no me interesa salir de ahí. No he entendido nada si hago eso. Amén. Pero sí, hermanos, toda nuestra vida se trata de eso, de ir creciendo y pareciéndonos más y cada vez más a nuestro Señor Jesús. Y una de las formas, hermanos, en que se va aguzando, como dice la palabra ya en Proverbios, el rostro de cada uno de nosotros, el corazón de cada uno de nosotros, o sea, que nos vamos formando como verdaderos hijos de Dios, como que nos vamos pareciendo más al Señor, es cuando suceden estas cosas, cuando fallamos nosotros o cuando nos falla alguien. Pero cuando nos falla alguien, hermanos, si sabemos reaccionar y comportarnos como lo haría nuestro Señor Jesús, o mejor dicho, como lo hizo nuestro Señor Jesús con nosotros, entonces estamos bien, vamos creciendo, vamos entendiendo. Amén. Toda nuestra vida se trata de eso. La perfección viene, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando el Señor viene a buscar su iglesia. Eso se llama glorificación. Eso es cuando ya nuestros cuerpos son cambiados, dice la palabra de Dios, y ya no está la presencia del pecado en nosotros.
Amén. Cuando nosotros creímos, muchas veces lo he dicho, cuando nosotros creemos que somos salvos, que somos hijos de Dios, que Cristo murió realmente con nosotros y lo creemos de todo corazón, hermanos, somos salvos ahí de la pena o la condenación del pecado. Ya sabemos que somos salvos y lo creemos. Por haber creído y sobrenaturalmente sucede algo en nosotros, porque la salvación es una obra de Dios sobrenatural o un milagro. Por haber creído de todo corazón eso, hermanos, automáticamente hay un cambio en mí. Ya no quiero, como decía hoy, lo que hacía antes, ahora quiero todo lo que es de Dios. Ahora mis prioridades cambiaron, mis deseos cambiaron, todo apunta a Dios. Amén. Ahí se llama justificación, o es cuando nosotros entendemos y podemos creer que no hay condenación para nosotros. Lo que sigue después, toda nuestra vida después, hermanos, hasta morir, es, hermanos, nuestra santificación. Es esa lucha con el pecado que nos va llevando cada vez más y nos va haciendo cada vez más. Y esto sucede con los cristianos y debe verlo en su vida. Amén. Y si no lo ve, hermanos, arrepiéntase y vuélvase de eso, porque tiene que empezar a verse en usted. Y nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesús hasta que morimos. Cuando somos resucitados para estar en la presencia del Señor o cuando el Señor viene a buscar su iglesia, hermanos, es ahí, como dice Pablo en Corintios 15, que nuestros cuerpos son glorificados. Y ahí somos libres. En la santificación, hermanos, en nuestra vida ahora somos libres del poder del pecado. En la glorificación, después, cuando estamos en la presencia de Dios, somos libres de la presencia del pecado. Dice la Biblia, no hay más maldición. No hay más maldición. No hay más llanto, no hay más dolor, no hay más tiempo, no hay más enfermedades, no hay más nada de lo que tenga que ver con el pecado. Amén. Eso, hermanos, es lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Eso es, hermanos, eso es lo que el Señor ha hecho y para lo que el Señor nos ha juntado a cada uno de nosotros también. Pero debemos entender que puede haber hermanos que pueden fallarnos y que nosotros mismos también. No debemos perder de vista, hermanos, el hecho de que somos hijos de Dios y que vamos a ser salvos, pero en el camino, en la iglesia, pueden suceder estas cosas. Pero siempre, siempre, hermanos, tenemos cada uno de nosotros que responder como esos verdaderos hijos de Dios, como Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Cuando vemos a un hermano que ha cometido una falta, un pecado, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. Amén. Como Cristo lo hizo con nosotros también. Después dice la palabra de Dios, hermanos, así que cada uno dice, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermanos, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Acá, hermanos, está hablando la palabra de Dios de que cada someta a prueba su propia obra. No podemos, tener una idea de nosotros o del crecimiento nuestro comparándonos con otra persona. Recuerde bien esto y tiene que ser bien claro para nosotros, hermanos. El estándar es nuestro Señor Jesús, lo que significa que siempre va a estar por debajo. Eso le va a impedir, hermanos, enaltecerse. Eso le va a impedir agrandarse, gloriarse en usted mismo. Amén. El estándar es nuestro Señor Jesús. Porque cada uno, dice, llevará su propia carga. Acá está hablando, hermano, de la carga de la nuestra. Fíjense que en el primer versículo, una aparente contradicción ahí dice, porque llevad las cargas los unos de los otros, algo así. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya al decir sobrellevar las cargas los unos de los otros, también está diciendo, hermanos, que cada uno tiene su carga, solo que debemos ayudar al hermano a llevarla. Y lo que dice acá, hermanos, es porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Cada uno también, hermanos, tenemos nuestras cargas y el que nos las ha llevado, nuestras debilidades, las cargas esas que solo nosotros llevamos, algunas nos pueden ayudar, pero después está esa otra que es la relación nuestra con Dios. Amén. El pecado que nuestro Señor Jesús del que el Señor Jesús nos ha librado y que nos ha perdonado también. Que siempre, siempre va a estar, hermanos, o los pecados que siempre van a estar luchando contra nosotros.
Amén. Pero después, cuando habla de sobrellevar las cargas los unos a los otros, es esos errores ya más explícitos, más hacia el otro, ¿no es cierto? Esas conductas hacia el otro que nosotros cometemos. Por ejemplo, si tengo mal carácter, mi carga es mi orgullo. Pero traté mal a una persona, tengo que aprender, hermanos, a tratar bien a la persona. Me tienen que corregir en eso, tengo que corregir eso. Y tengo yo que llevar la carga y luchar contra el orgullo. Porque puede suceder que ya no trate mal a la persona, pero que siga enojado, siga teniendo ese orgullo que me enoja. O que ese orgullo que hace que me moleste si el otro es, por ejemplo, alabado, ¿no es cierto? O si el otro es bien visto por los demás. Yo no digo nada, yo no hago nada, me corrigieron, yo no hice mala cara ni nada, pero en mi corazón esa carga es la mía. Esa carga es la que tengo que tratar con Dios. Ahora, si yo hablo mal, si yo le digo mal, tengo que ser corregido por eso. Amén. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si alguno fuera sorprendido, quiero cerrar con esto, hermano, si alguno fuera sorprendido, que se lo corrija con espíritu de mansedumbre. Está todo dentro del ámbito de la iglesia. Todo. Entonces, no nos sorprendamos si un hermano tiene una mala actitud. No nos sorprendamos si un hermano cae. Pero seamos nosotros, hermanos, esos que lo puedan corregir con espíritu de mansedumbre. Teniendo en cuenta que también nosotros podemos caer. Pero todo eso, todo, hermanos, y ahora sí cerrando, todo eso, hermanos, es algo que viene del Señor, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos corregirnos, para que nosotros podamos, hermanos, usted al corregir a alguien con espíritu de mansedumbre y teniendo en cuenta que usted también puede caer, siendo humilde para hacerlo, usted está creciendo. El otro, si se corrige, el otro va a crecer también. Por eso les decía, hermanos, todo hace a que la iglesia vaya floreciendo, a que la iglesia vaya creciendo y a que las personas, cada uno de nosotros vaya entendiendo la palabra de Dios, vaya entendiendo el carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Entienden, hermanos? Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Entonces, ¿vamos a ir al cielo? Sí. ¿Somos perfectos? No. Pero ¿por qué vamos al cielo si solamente en el cielo se acepta la perfección? Por la perfección de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque estamos en Él y porque creemos en Él. Porque Él nos está moldeando, porque Él nos está enseñando, porque Él nos está moldeando a cada uno de nosotros y a toda su iglesia. Porque Él está en nosotros. Todo es por Él. Amén. Si es por nosotros, hermanos, sería imposible ser salvos. Pero la salvación viene del Señor. Amén. Él envió al Salvador y ese es nuestro Señor Jesús. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho. Somos salvos por su justicia, por su perfección. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Y ahora estamos siendo perfeccionados justamente por Él. Y estas cosas, sucediendo estas cosas, es que también somos perfeccionados. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.